Algunos corredores quisieron anular la etapa y efectuar un parón. No hubo acuerdo general, se impuso el sentido común y la carrera siguió adelante. La jornada pirenaica tuvo tintes épicos. La lluvia, el frío y la niebla castigaron las mermadas fuerzas de los ciclistas que dieron una lección de pundonor. Les saludamos desde Luz Ardiden, en plenos Pirineos franceses, donde ha concluido hoy la etapa de la Vuelta Ciclista a España. Etapa que hoy a mí no me ha hecho arrepentir nunca mi decisión de haber dejado el ciclismo, ya que la climatología totalmente adversa, con forma de agua y frío, pues ha visto prácticamente en un momento casi que la carrera se neutraliza. Hubo un pequeño plante de los corredores, nunca llegaron a pararse, pero al final se impuso el sentido común y los corredores decidieron seguir la etapa. Fue más bien un parón informativo, porque los corredores durante buena parte del comienzo de la jornada comenzaron a recibir noticias de que tanto el Col de l'Aspin y el Col del Tourmalet, sobre todo en sus descensos, se encontraban en muy malas condiciones, que había nieve incluso en la carretera y que esto podía hacer peligrar su identidad, sobre todo en el descenso. Por eso se mantuvieron algunas conversaciones después de haber recibido información, se pararon durante algunos instantes, intervinieron algunos. Que no le interese esto, se vaya a su casa. Ahí veíamos a Massimino Pérez, el director del Castelblanc, que fue el primero que hizo que sus hombres continuaran en carrera. Salieron los hombres del equipo de Massimino Pérez y desde ahí ya se volvió a la normalidad. Estas imágenes corresponden a algunas caras de sufrimiento por parte de los corredores. Ahí vemos a Espinosa, por ejemplo, vemos a otros corredores que sufrieron mucho a lo largo de la jornada de hoy, temblando, para beber prácticamente no tenían fuerzas. Este es Francisco Cerezo. La verdad es que fueron momentos de auténtico sufrimiento los que tuvieron que vivir los corredores a lo largo de la jornada de hoy. Por eso hay que agradecerles la actividad que demostraron, sobre todo en la segunda parte de la carrera, haciendo que una etapa pirenaica de alta envergadura cumpliera con todas las expectativas presentadas. Ahí vemos cómo en el Tourmalet se abrigaban con impermeables para comenzar el descenso de este puerto de los Pirineos. Al margen de estas circunstancias de carrera, la ONCE no tuvo ningún problema en controlarla. La verdad es que Virenque estuvo muy ofensivo subiendo Tourmalet, pero Logan Jalabert no dejó ni moverse, estuvo en todo momento a su rueda y consiguió bloquear al final la carrera. Una carrera que al final, en Luz Ardiden, tanto Brunel como Melchor Mauro hicieron una excepcional ascensión. Al final la Aulano parecía que iba a atacar, pero se decidió en todo momento defender esa segunda plaza en la general. Lluvia y solo 9 grados de temperatura recibieron a los corredores esta mañana en el control de firmas para dar comienzo a esta segunda etapa de los Pirineos, con principio en Salardú y final en Luz Ardiden, en Francia. Tomaron la salida 120 corredores, no lo hizo Marco Pantani, el corredor italiano del equipo Carrera, que con una sinusitis y fiebre en la noche de ayer optó por no comenzar el desarrollo de esta jornada en la que tenía basadas grandes esperanzas. En el transcurso de la etapa abandonó Juan Carlos González Salvador únicamente. 119 corredores llegaron a la línea de meta después de haber pasado los coles de Aspin, Tourmalet y la ascensión final a Luz Ardiden sobre 179 kilómetros. Estas imágenes corresponden al principio, si bien en la parte inicial de la carrera se rodó bastante deprisa. Prueba evidente de ello es que en la primera hora se cubrieron 44 kilómetros. También es cierto que la primera parte era cuesta abajo. Este es el momento en que la Vuelta Ciclista a España traspasa la frontera con Francia. Desde ahí hasta el final, todo por territorio francés y con unas condiciones climatológicas que no variaron en absoluto, con la niebla que amenazaba siempre la presencia de los corredores y que asustaba bastante a los mismos en el desarrollo de la jornada, por esas circunstancias que hemos venido reseñando, sobre todo por la incertidumbre de cómo se encontraba el resto del recorrido de la etapa después de llegar a la ascensión del Col de l'Aspin, primera dificultad montañosa de esta jornada. La primera meta volante se encontraba en Escala, en el kilómetro 79, y ahí vamos a ver cómo el pelotón compacto, agrupado y ocupando todo el ancho de la carretera pasa bajo esa pancarta sin que haya ni la más mínima disputa del sprint. De casualidad fueron Busch, José Manuel García y Benítez los que ocuparon las 3 primeras posiciones. Después de ese momento, cuando ya comenzaban a recibir informaciones de lo que sucedía, llegó el momento del parón. Melchor Mauri dice no tener la culpa y Moreno, el director del conjunto Lotus, y Maximino Pérez, el del Castelblanc, son los que hacen que sus corredores continúen en carrera. Primero, los hombres del Castelblanc MX Honda, y son los que pasan en las primeras posiciones por la meta volante situada en el kilómetro 95. Uría, Cerezo y Espinosa ocupan los primeros puestos. Todavía no se ha normalizado la marcha del resto de los corredores hasta que los hombres de Lotus cogen el mando de la carrera y lanzan el pelotón, y desde este momento,
cuando iban transcurridas aproximadamente unas 2 horas y media, casi 3 de carrera, la etapa toma su normalidad. Los hombres del Lotus, el equipo que dirige Miguel Moreno, el equipo de Richard Virenque, toman la cabeza del grupo en la ascensión al Col de las Peñas. Se produce un salto de Alfredo Irusta. Está escapado durante aproximadamente un par de kilómetros, nunca llega a tener mucha ventaja. El trabajo de los hombres de la 11 y también de otros equipos neutraliza esta escapada. Alfredo Irusta, por tanto, primera fuga de esta jornada en la ascensión a uno de los puertos pirenaicos en territorio francés, historia viva del ciclismo en sus últimos años. En el paso por el puerto también sigue una gran disputa. Las primeras posiciones las ocupan García, Camacho, Stephen, Echave, Irusta, Leonid Barrutia y Alaver. Son los hombres que se llevan los puntos en el puerto de la montaña. Y en el descenso, escapada de Juan Carlos Domínguez, el corredor del equipo Kelme. Tampoco llega a tener una gran diferencia con respecto al grupo, apenas 40 segundos en su máxima cota, y otra vez el trabajo de los hombres de la 11 en la cabeza del pelotón neutraliza esta escapada. Estamos ya a poco de comenzar la ascensión al Tourmalet, en realidad en las primeras rampas de este mítico puerto de fundamentalmente la historia del Tour de Francia. Ahí vemos a Juan Carlos Domínguez, el corredor del equipo Kelme, en el momento que es neutralizado por un grupo en el que ya van quedando prácticamente los hombres más importantes. De hecho, en estos instantes son de la Santa, Echave, Olano, Clavero, Casero, David García, Miranda, Uría, Brignoli, Serrano, Virenque, Plaza, Bruinel, Leonid Barrutia, Mauri, Stephens, Zule, Pistori, Bartule y Dietz, los hombres que se mantienen en el grupo de cabeza. Y al ver que sale cada vez que Richard Virenque, su compatriota, intentaba un demarraje y neutralizaba el intento del corredor del equipo Lotus. Los dos prácticamente a rueda durante toda la ascensión, con un Virenque activo que quería recordar de alguna forma lo que había hecho pues en esta etapa el año pasado en el Tour y en etapa parecida, aunque al final eran coterets, en el Tour de Francia de este año 95. Y vemos a Montoya adelantándose para recibir unos bidones en la parte izquierda de la carretera, y los últimos metros ya de ascensión al Col del Tourmalet, por donde pasan Virenque y Alaver, Bruinel, Pistore, Olano, David García, Mauri, Zule y Uría, componiendo el grupo de cabeza, el grupo en el que van todos los elegidos. Por detrás, algo rezagados, transitan hombres como Daniel Clavero, que había tenido un problema al meterse el impermeable en los radios de una rueda y que le hizo perder contacto con el grupo cabecero, como ahora en el descenso le va a suceder también a Melchor Mauri. Afortunadamente para él pudo controlar la bicicleta y no se fue al suelo en este peligroso y rápido descenso que realizaban los corredores en el Tourmalet. Ahí vemos a Melchor Mauri. Por detrás se habían quedado algunos hombres importantes como Marcos Serrano, Daniel Clavero y Estéfano de la Santa, que son los que vemos pasar ahora a 55 segundos del grupo de cabeza por la cima del Tourmalet. En el descenso se quedan Zule y Uría del grupo de cabeza. Los corredores del equipo 11, no es un gran descendedor Zule y tampoco bajó demasiado bien hoy Cocuría, el corredor del equipo Castelblanc MX Honda. Ahí les vemos perdiendo contacto con sus compañeros, algo que nunca conseguirían recuperar. Y en la meta volante de Luzan Saber, primera posición para Mauri, Bruinel y Yalaver. Con ellos marchaban Olano, Pistore, Virenque y David García. Comienza la ascensión con un Logan Yalaver que hoy denotaba más signos de cansancio que en cualquiera de las etapas disputadas hasta este momento. En este grupo se van a incorporar en el transcurso de los primeros kilómetros de ascensión otros dos corredores, el italiano del equipo Lewis Brignoli y también el corredor del conjunto Artach, Daniel Clavero, el que veíamos pasar por la meta volante de Luzan Saber en compañía de Marcos Serrano. Estos instantes ya a 15 kilómetros de la llegada con la incorporación del italiano Brignoli. Enseguida va a llegar también el corredor del equipo Artiach, Daniel Clavero, mientras todos han ido despojándose, o casi todos, de sus cascos, porque a pesar de que el frío era intenso, molesta todo cuando se trata de subir un puerto pirenaico. Aquí ya ha formado el grupo fundamental con los hombres que serían protagonistas en esta ascensión. Poco a poco, en los últimos kilómetros se iban a ir perdiendo contacto algunos corredores que marchaban por detrás. Ahí vemos a Marcos Serrano y a Uría, dos hombres que estuvieron cerca de unirse pero no lo consiguieron al grupo de cabeza, y tampoco Alex Zule, que sufrió mucho en esta ascensión a Luzardiden y llegó a la línea de meta perdiendo más de 10 minutos. Tampoco Estéfano de la Santa consiguió estar entre los mejores, aunque durante buena parte de la ascensión se mantuvo a una diferencia prudencial. Encabeza siempre el trabajo primero de Melchor Mauri y luego de Johan Bruinel, que cuando puso su ritmo empezó a quitar gente de ese grupo
y poco a poco fueron perdiendo contacto los hombres que menos fuertes marchaban en este grupo principal. El primero en perder contacto fue el italiano Brignoli, el corredor del equipo Lewis, un equipo al que solo le quedan, además de él, corredores como Grumov y Bobrik. El siguiente que perdió contacto fue Daniel Clavero, el corredor del equipo Artiach. Todavía en estos instantes aguantando con los principales, pero pasando ya por bastantes apuros, porque cuando cogía el ritmo de la carrera a la cabeza del grupo principal, este hombre, Johan Brunel, su ritmo era tan intenso que incluso sus propios compañeros pasaban apuros para poder mantenerlo. Ahí todavía los tres hombres de la 11, Brunel, Mauri y Jalabert, ocupando las primeras posiciones. Ya se había quedado Brignoli, ahora se queda Daniel Clavero. Después es Melchor Mauri, el que pierde contacto, y también David García, el corredor de Banesto. Encabeza ya cada vez menos corredores, Roberto Pistore, el hombre que lleva el maillot de la montaña, el siguiente que pierde contacto. Luego Richard Virenque. En cabeza se quedan ya Johan Brunel, Logan Jalabert, Abraham Olano. Es en este mismo instante, cuando ya solo los tres son cabeza de carrera, cuando el líder de la clasificación general opta por lanzar su ataque, metiéndose por dentro a la salida de una curva, incluso llega a tropezar con su compañero Brunel. Olano no reacciona ante el ataque de Jalabert, prefiere quedarse en compañía de Johan Brunel, con el que disputa el segundo y el tercer puesto en la clasificación general, y Logan Jalabert marcha camino de la meta de Luzardide, en un puerto que no conocía, que nunca ha subido antes de hoy, para sumar su quinta victoria en la Vuelta Ciclista España, además otro día más venciendo en un puerto de categoría especial. Por lo tanto, Logan Jalabert, vencedor por quinta vez en esta Vuelta Ciclista España de una etapa, es su 21º triunfo en esta temporada, su 15ª victoria en la historia de la Vuelta Ciclista España, 16ª victoria en la historia de la Vuelta Ciclista España, y además consigue el triunfo número 51 para el equipo de la 11 en esta temporada de 1995. Todos los récords establecidos en años anteriores están quedando por tierra. Y un día más, ocupando, sobre todo y más contento probablemente que nunca, por estar en Francia, el primer puesto en la clasificación general de esta Vuelta de 1995, de la que solo quedan ya 4 jornadas para que en el Paseo de la Castellana de Madrid el próximo domingo venzan la Vuelta. Olano segundo a 5 segundos, Brunel a 7, a 21 Virenque, a 26 García. En la montaña, Jalabert 227, Pistore 118, Zulo 89, Brunel 79, Olano 75. En la clasificación de las metas volantes, primeros Besseman 42, 18 para Teutenberg, 16 para Jalabert, 15 para Busch, 13 para Nichtbauer. En la clasificación de la regularidad, Jalabert es primero, a continuación con 162 puntos Olano, Busch 149, Bartoli 123, 107 para Brunel. La 11 es primera por equipos, Mapei segundo a 26.59. Y en la general individual, Jalabert primero a 6.32 Olano, a 7.50 Brunel, a 8.51 Mauri, a 10.31 Virenque. Quinta victoria de Logan Jalabert en una etapa de la Vuelta Ciclista España del 95, ratificando una vez más su enorme condición de gran favorito para la victoria final. Además, la etapa tiene como circunstancia especial en que se corría en Francia, se llegaba a Luzardiden, que es una cima que ya empieza a ser importante en la historia del ciclismo, que Jalabert no conocía y en la que tenía muchas ganas de ganar. Por cierto, acompañado de su hija, que siempre es reconfortante después del esfuerzo de hoy. Sí, bueno, hoy ha sido un día muy duro, ¿no? Por todas las condiciones climatológicas, por todos los puertos, y al final pues un día de alegría porque he conseguido ganar una etapa de montaña, además en mi país, yendo de líder en la Vuelta a España, y que me he encontrado también en mitad a mi hija que no había visto desde de la salida, ¿no?, de la Vuelta. Hasta que no llegue la Vuelta el domingo al Paseo de la Castellana de Madrid y acabe cruzando la última línea de meta, no habrás ganado la Vuelta, pero sí que has dado un pasito más para conseguirlo. Sí, bueno, esos días de montaña eran importantes y para mantener, no perder por lo menos tiempo, porque nunca se sabe lo que puede pasar en montaña, te puede engañar mucho el cuerpo, ¿no? Pero afortunadamente no hubo ningún problema, incluso he conseguido estar en los dos bastante adelante. Y yo creo que ahora, lógicamente, no debería de haber problemas para llegar a Madrid. Para acabar ya, Logan, tu opinión personal de la etapa de hoy, fundamentalmente de esas condiciones climatológicas adversas que a lo largo de toda la etapa han estado presentes, con lluvia, frío, niebla y, bueno, muchas dificultades, convirtiendo además los descensos de los puertos en bastante peligrosos. Sí, la verdad es que desde salida ya ha sido un frío muy fuerte, muy intenso,
y todo el pelotón estaba helado, ¿no? Y todos teníamos miedo a la temperatura de los puertos y sobre todo las bajadas, porque no se sabía, se comentaba que podía haber nieve, que había mucha niebla y íbamos todos con un poco de miedo, ¿no? Pero al final, bueno, aunque estaba mal el tiempo, dentro de lo malo hemos tenido la suerte de que tenía un poco de visibilidad las bajadas, sobre todo el Tourmalet, que es muy peligroso. Esto es ciclismo. Se le ofrece Águila estilo Amstel. Esto es auténtico. Continuamos en Luz Ariden, donde se ha vivido la etapa más dura de esta Vuelta Ciclista a España. Una etapa que hay que saber qué necesitan los corredores para recuperarse, no solo físicamente, sino psicológicamente. También en esta etapa hemos tenido un invitado especial, muy especial, y que ha hecho unas preguntas también muy especiales a esos protagonistas de esta Vuelta. Aprovechando la feliz oportunidad de que 11 fueron los apóstoles que no traicionaron a Jesús, 11 los meses del año sin contar este, 11 la raíz cuadrada de 121, 11 un número primo, y ha venido mi primo Carlos Arguiñano, vamos a cederle los trastos para que haga 11 preguntas a la 11 sin excesivo fundamento. Señoras y señores, ladies and gentlemen, messieurs et dames, con todos ustedes, Carlos Arguiñano. Estoy con Manolo Sainz, gran jefe nube amarilla, esto que quede claro. 1. Tener gente con la categoría de Jalabert, Zule, Rincón, Herminio, no sé, toda esta gente, Stephen, ¿qué te produce? ¿Problemas de liderazgo o es que te facilita el trabajo? Primero, lo que me produce es una gran satisfacción de poder trabajar con tan buenos profesionales, tan disciplinados y tan buenas personas, ¿no? Y entonces yo creo que por todos esos motivos, no solo por corredores, sino por personas, por profesionales y por categoría humana, sobre todo me facilita mucho la labor a la hora de trabajar y de poder hablar con ellos. 2. Antes de empezar la vuelta, todo el mundo creíamos que aquí el que iba a ser el triunfador iba a ser Zule. ¿Qué es, que nos habéis engañado entre todos o ha sido sorpresa? Yo antes de venir no pensaba que iba a andar así, ¿no? Pero yo pensaba que Alex era el máximo favorito, pero la carrera ha decidido de otra manera y si he sorprendido a toda la gente, pues mejor. A pesar de vuestros éxitos, tenéis críticas. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que os falla el asesor de imagen? Lo que está claro es que cuando pasas un momento dulce de forma, el equipo lo tiene que aprovechar, porque cuando vienen momentos malos, nadie te regala nada, ¿no? ¿Vas a pelear con Mauri para estar en el podio? El principal es defender el líder, intentar de ganar la Vuelta a España y luego ya veremos. A lo mejor lo discutimos en la contrarreloj. Creo que sería una solución en serio. 5. ¡Premio! En esta vuelta, Indurain, Rominger, Bercín, Escartín hubiesen hecho la vuelta más dura a Luana Jalabert. Está un carrera así, entonces, no sé, está difícil, pero importante es ganar ahora luego en el Vuelta. Después de 16 etapas tan duras, tan selectivas, tan trabajosas, ¿cómo es posible que la 11 no haya tenido todavía ni una baja? Bueno, la verdad que llevar el líder pues es mucha motivación. Esto pues la verdad que hacer el trabajo y estar con el equipo que la verdad anda bastante bien, esto nos motiva a todos. 7. Que los colores de la 11 y el color del maillot amarillo sean el mismo, ¿qué es? ¿Para acojonar al enemigo? No sé, lo único que me ha dado hasta ahora es de lo de las piernas, que me estoy cansado un montón. Lo habéis ganado casi todo. Y luego dicen que septiembre es un mal mes para ganar. ¿Creéis que en mayo hubieseis ganado más cosas? Pues probablemente no, porque estamos ganando mucho, pero así todo hay que acabar la vuelta, todavía faltan etapas. ¿Cómo te entiendes con un suizo, con un francés, con un colombiano, con un australiano, con un vasco, con un catalán? ¿Cómo te entiendes? Mi vocabulario en otros idiomas pues deja mucho que desear, entonces nos tenemos que entender en español o no entendernos. 10. Te voy a hacer una pregunta muy comprometida. ¿Qué quieres comer después de acabar esta vuelta? Quitando la pasta y las tortillas de la mañana, yo creo que cualquier cosa. 11. El Giro para un suizo, el Tour para un español.
La Vuelta para un francés. ¿Y el Mundial para quién? ¿Para un italiano? Considero que hay un español que puede ganarlo, aunque yo apostaría por un colombiano, por Oliveri Rincón. ¿Qué? Por Oliveri Rincón. ¡España! ¡España! Valoración final. 3, 2, 0, 0, 2. ¡Felicidades! 11, 11, 11. Después de 3 semanas de competición y toda una temporada en la que algunos ciclistas habrán sumado casi 100 carreras, nos preguntamos cómo los corredores que hoy han finalizado la etapa Luz Ardiden habrán tenido fuerzas para llegar hasta aquí. Incluso más que fuerzas, si les quedarán ganas de lanzarse a la carretera de nuevo. Es la hora de la recuperación física y sobre todo psíquica. Los médicos tienen la palabra. La recuperación tendría 5 apartados. El primero de ellos sería la recuperación nutricional, es decir, tiene que consumir la glucosa suficiente, el combustible suficiente que ha perdido durante la etapa. El segundo punto de la recuperación sería el masaje. El tercer punto sería una recuperación farmacológica si lo requiriera, es decir, con determinados medicamentos nosotros le podemos ayudar un poquito. El cuarto apartado sería un apoyo psicológico que va a ser dado por todas las personas del equipo, y lo que pretendemos es reforzar las situaciones positivas y disminuir un poco la carga de las situaciones negativas. Y por último, en la recuperación muy importante es el propio descanso. Este es un documento de interés. Al término de cada etapa se estudian los datos de la misma. El gráfico formado por las pulsaciones desde la Santa en una etapa montañosa coincide en su totalidad con el trazado de la etapa en el libro de ruta. Vemos 3 zonas, la zona verde, que sería la zona fácil, vamos a decir, la zona amarilla, que sería un poco más dura, y la zona roja sería la zona peligrosa, en la cual se puede estar muy pocos minutos porque obliga al corredor a bajar la velocidad. La recarga de energía no puede ser nunca total. A medida que pasan las etapas y pese al trabajo de recuperación, el organismo pierde capacidad de generar ciertas sustancias clave. Se ve claramente en esta gráfica, en la línea negra, cómo determinadas sustancias, determinadas hormonas que segrega el propio organismo del corredor van disminuyendo con los días de carrera. Las carreras son cada vez más duras y más competidas. Por eso la recuperación debe ser inmediata, en cuanto el ciclista atraviesa la línea de llegada. Pero el ciclista recuperará solo parte de sus fuerzas físicas y psíquicas. La carretera no perdona. Por eso el primer y único objetivo de la recuperación es conseguir que el desgaste total llegue lo más tarde posible o evitar que aparezca inesperadamente y destruya un trabajo previo de 3 semanas, aunque ya no queden ni fuerzas ni muchas ganas de seguir pedaleando. Nuestro homenaje hoy dedicado al